En una ciudad sin mar, vivo junto a un río con olor a sal y tierra nueva. Un río que me trae en sus pleamares océanos lejanos que saben a esperanza, sangre y mestizaje. Tras esta fachada cotidiana, que no detiene al caminante, guardo la memoria de un pueblo y de 1000 tierras unidas por océanos. Guardo 5 siglos de olor a mar. Junto a este río nací, y en su orilla me hice piedra con ilusiones de plata. Más tarde, testigo a fuerza de palabra. Me hice pasado, presente y futuro, historia y verdad, memoria de un continente. Me hice archivo general de Indias, memoria del nuevo mundo. Tras el descubrimiento de América, la ciudad de Sevilla emergería como protagonista del mayor movimiento descubridor y de expansión colonial que la humanidad haya presenciado. Gracias a la navegabilidad del Guadalquivir, la ciudad se convirtió en el único puerto con licencia para comerciar y tratar con el Nuevo Mundo, siendo regulado este tráfico por la Casa de Contratación, situada en el Real Alcázar de Sevilla. Al amparo de este monopolio y del floreciente comercio transatlántico, se asentarían en la ciudad mercaderes provenientes de toda Europa. En pocos años, la ciudad creció y se convirtió en el centro comercial más importante del viejo continente. En las gradas de la catedral se situó el corazón comercial y financiero de la ciudad. Comerciantes extranjeros y locales se reunían allí cada día para tratar sus negocios junto a la Puerta del Perdón, donde también podían encontrarse capitanes reclutando banderas, aventureros y curiosos ávidos de noticias del Nuevo Mundo. Esta situación provocó constantes protestas del cabildo de la catedral, que veía como una y otra vez sus terrenos sagrados eran ocupados para usos más mundanos. Tras años de quejas y enfrentamientos, los comerciantes, organizados gremialmente como Consulado de Cargadores a Indias, iniciaron tras largos trámites la construcción de una sede para sus negocios. El edificio de planta cuadrada y construido en piedra se levantó cerca del muelle del Arenal, lugar de arribada de las flotas, estando además situado como muestra del creciente poder del comercio transatlántico entre el Real Alcázar y la catedral. Las trazas fueron del arquitecto real Juan de Herrera, y las obras, que comenzaron en 1584 prolongándose hasta 1646, estuvieron a cargo de prestigiosos arquitectos como Juan de Minjares, Alonso de Vandelvira y Miguel de Zumárraga, que alteró el proyecto original, introduciendo por primera vez en Occidente bóvedas de piedra en un edificio de 2 plantas. En 1598, cuando solo la planta baja del ala norte estaba inaugurada, comienza ya a negociarse en su interior, siendo su función similar a la de las bolsas modernas. Nací rodeado de naos, galeones y noticias imposibles, y crecí entre corrillos de voces, reales de plata y apretones de manos bajo cruces. A mí, a un joven sombra, se decidían tonelajes y fechas de salida de las flotas, así como el precio de sus bodegas y productos. Pero la finalización del edificio a mediados del siglo XVII parecía llegar tarde. La cada vez más difícil navegación por el Guadalquivir y las sucesivas pestes que diezmaron la ciudad de Sevilla provocaron que en 1680 se trasladara a Cádiz el puerto de salida de las flotas. Poco después, en 1717, lo haría la Casa de Contratación. Y con la flota y la casa también se marcharían los comerciantes. La lonja, símbolo del poder del comercio y uno de los mejores edificios de la ciudad, quedó como el río que le dio la vida, vacía. Llegaron entonces años extraños. La gente comenzó a ocupar mis estancias y a utilizarlas como viviendas. Me levantaron tabiques, transformaron mis galerías y terminaron por convertirme en una casa de vecinos.
Pero a finales del siglo XVIII se producirían dos acontecimientos que marcarían la historia del edificio y supondrían el nacimiento del Archivo General de Indias. Por un lado, en Valladolid, los problemas de espacio y organización habían situado al borde del colapso al Archivo General de Simancas, archivo central de la corona desde el siglo XVI. Por otro, la aparición de dos obras en Europa con una visión negativa de la colonización española en el Nuevo Mundo aconsejó a los ministros ilustrados de Carlos III la conveniencia de escribir una historia bien informada y rigurosa. Pero para realizar estos estudios había que apoyarse en los documentos originales de la administración indiana, por lo que sería necesario reunir en un único archivo toda la documentación dispersa entre Simancas, Madrid, Sevilla y Cádiz. Para ello, se encargó al cosmógrafo mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz, la búsqueda de un edificio adecuado para la reunificación y estudio de los papeles de Indias, debiéndose a él la elección del edificio de la Casa Lonja. Juan Bautista Muñoz recorrió mis galerías, deterioradas por el paso del tiempo y mis nuevos usos, pero mi recia construcción en piedra y mis bóvedas coronadas por el emblema de Plus Ultra, símbolo mejor que ningún otro de lo indiano, debieron de convencerlo. Había nacido el Archivo General de Indias. Para adaptar el edificio a sus nuevas funciones de depósito documental, se llevó a cabo una obra de readaptación dirigida por el arquitecto Lucas Cintora. En ella se reforma y embellece la escalera central con mármoles malagueños. Se construyen zócalos de apoyo para la documentación y se instalan sobre ellos las estanterías de caoba y cedro cubano diseñadas por Juan de Villanueva, que serían ejecutadas por Blas de Molner. Poco después, en 1785, las puertas del edificio se abrieron para recibir los primeros documentos. Desde entonces y en distintas remesas, se fueron incorporando los fondos de las principales instituciones indianas. Además, el archivo ha ido enriqueciendo sus fondos con distintas remesas en forma de legados, compras, depósitos y donaciones, entre las que destacan el archivo de la familia Colón y la colección mexicana del Duque de Montpensier. Desde el siglo XIX y sobre todo a partir del XX, mis puertas se abren a la investigación sin que hasta el día de hoy se haya detenido aquello para lo que fui creado: hacer historia. Con un volumen aproximado de 43.000 legajos y más de 7 kilómetros lineales de estanterías, el Archivo General de Indias conserva más de 80 millones de páginas de documentos originales que permiten profundizar en más de 3 siglos de todo un continente, desde Tierra de Fuego hasta el sur de los Estados Unidos, así como amplias zonas del Extremo Oriente. Entre los documentos depositados en el Archivo General de Indias podemos destacar, entre los más conocidos, las relaciones de Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, el testamento de Juan Sebastián Elcano, bulas papales, escritos de descubridores y, sobre todo, el Tratado Bilateral de Tordesillas, firmado por el rey Juan II de Portugal y ratificado por los Reyes Católicos en 1494, por el que se establecía la división del mundo entre España y Portugal, y que ha sido inscrito en junio de 2007 por la UNESCO en el Registro de la Memoria del Mundo. Pero los fondos conservados en el Archivo General de Indias no solo están compuestos por grandes nombres, firmas insignes y grandes tratados. Sus fondos nos describen la historia en mayúsculas de un continente, compuesta por millares de pequeñas historias que abarcan cualquier tipo de ámbito temático. Documentos de un valor incalculable que permiten profundizar cada día a miles de investigadores en el descubrimiento, la exploración y la presencia de España en el Nuevo Mundo hasta su independencia, y que han de ser protegidos en beneficio de la historia y la humanidad, como así lo reconoció la UNESCO al declarar el Archivo General de Indias Patrimonio Mundial en el año 1987.
Conservación y difusión siguen siendo hoy como en su origen los objetivos principales del Archivo General de Indias. Por ello, el caminar hacia el futuro de esta institución ha estado protagonizado en los últimos años por dos grandes hitos. El Archivo General de Indias, pionero en la informatización de los fondos. En 1986, el Ministerio de Cultura, con la colaboración de la Fundación Ramón Areces e IBM, pondrían en marcha un proyecto pionero en el mundo: la informatización de los fondos del Archivo General de Indias en un sistema informático integral, capaz de atender la mayor parte de las funciones del archivo: gestión, descripción y consulta, y reproducción de documentación. Este proceso, que dado el volumen de la documentación depositada continúa hoy día, además de reproducir la documentación original preservándola de la manipulación, ha permitido que los fondos digitalizados puedan ser consultados en cualquier parte del mundo en Internet, en el programa PARES, desarrollado por el Ministerio de Cultura, y que ha supuesto un avance extraordinario en la apertura y la difusión de la información. Rehabilitación del edificio 2000-2005. En el año 2000, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades provocaron que el Ministerio de Cultura acometiera una serie de obras en toda la extensión del edificio, con el propósito de modernizar las instalaciones, mejorar el depósito de los documentos y, en consonancia con el nuevo espíritu de servir a la sociedad, adecuar las tres bellísimas galerías de la primera planta para su apertura al público general, que se han convertido en un lugar mágico de la ciudad, a la vez que en un magnífico espacio para acoger exposiciones temporales organizadas en y por el archivo. En este sentido, una de las principales actuaciones realizadas en esta gran remodelación fue la restauración del edificio anexo conocido como La Cilla, unido a la Casa Lonja por un túnel subterráneo. En este edificio se situaron entre 2002 y 2005 la sala de lectura, que recibe centenares de investigadores al año, la biblioteca, el servicio de informática y un salón multiusos, con el objetivo de compatibilizar la administración, la investigación y los servicios propios del archivo con el desarrollo de las visitas y las exposiciones temporales. Gracias a estas importantes remodelaciones, el archivo ha podido abrirse a la ciudad y a sus visitantes, ampliando y mejorando a su vez los servicios relacionados con su vocación principal, la investigación y la historia, mediante la ampliación de las instalaciones dedicadas a sus labores principales. El tiempo avanza. En mis entrañas guardo la memoria de un continente, de una era que cambió el mundo. Mis estancias siguen siendo torres de Babel, donde hombres y mujeres de todo el mundo recuperan la memoria del pasado, haciéndola presente y legado futuro. Mis estancias vuelven a ser recorridas por multitudes. En ellas ya no se deciden tonelajes y partidas de galeones vecinos. La plata no deslumbra en mis ventanas. Y sin embargo, mi piel restaurada rejuvenece con cada palabra, frase y memoria resucitada. Con cada conocimiento e historia mostrada. Con cada memoria perpetuada. Soy el Archivo General de Indias, memoria del Nuevo Mundo. Y en mis entrañas guardo la huella y la clave para comprendernos a nosotros mismos.